Amén. Dios me le bendiga a todos. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Igualmente, pastor, Dios le Eh, bendiga. sabemos que hoy se celebra el domingo Feliz día domingo. de acción de gracia. Amén, amén. Pero sabemos que el domingo de resurrección es todos los días para nosotros. Amén. Pero gloria al Señor, felicidades en el día de resurrección. Porque este es un día de todos los días de todas las festividades que se celebra. Este sería el mejor día para nosotros celebrar. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Hay como un ruido en el background. Pero vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo. No, yo voy a empezar del 9 y con la ayuda del Señor hasta el 16 a ver cómo hacemos esto. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos, escuchen esto, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándole, defendiéndole su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por permitirnos presentar esta palabra a través de este medio en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Hermano, y nosotros sabemos que en el libro de los Romanos habla bastante. Hermano, ¿cuál es ese? Hay como un ruido en el background. No, ok. Bueno, pues está bien. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues entonces vamos a hacer como que nada ha pasado. Gloria al Señor. Ok, sabemos, hermano, que el apóstol Pablo está hablándole en este capítulo. Está hablando tanto al gentil como él está hablando también al judío. Ahora sabemos nosotros que el gentil en realidad no le había llegado la ley de Dios en el sentido que le llegó a los judíos. Amén. Gloria al Señor. Y yo quisiera hablar para que nosotros entendamos qué es la ley para los judíos, aunque nosotros ya sabemos. Vamos a hablar qué es la ley para los judíos y ya luego hablaremos la ley para el gentil. Amén. Gloria al Señor. Leemos nosotros, la ley en la Biblia representa los mandamientos y la voluntad de Dios revelado a través de Moisés para guiar al pueblo de Israel, abarcando, escuchen esto, abarcando las leyes morales, ceremoniales y civiles. Su propósito principal es revelar el carácter de Dios, mostrar la pecaminosidad humana y actuar como guía hacia la fe en Cristo. En otras palabras, que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, los 10 mandamientos, las leyes morales, ceremoniales, el pueblo de Israel o los judíos estaban supuestos a mostrar, a llevar aún a los gentiles, revelarle a ellos al Padre. Pero ellos fallaron en ese propósito. En realidad no pudieron cumplirla. Ninguno de nosotros podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Porque el que falla en uno de los 10 mandamientos es como haber fallado en los 10 mandamientos. Pero esta ley, del cual habla el apóstol Pablo también aquí, y yo le estoy hablando de la ley al pueblo judío primeramente, está hablando de los mandamientos, la voluntad de Dios revelada a través de Moisés para guiar al pueblo de Israel, abarcando leyes morales, ceremoniales y civiles. La Torá, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodos, Números, Levítico, Deuteronomio, son conocidos como el Pentateuco, los cuales contienen 613
613 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos. Está la ley moral, ejemplificada por el decálogo. Los 10 mandamientos representan principios eternos, inmutables sobre el amor de Dios. La ley ceremonial, regulaciones sobre sacrificios, rituales, alimentos, vestimenta, para la adoración de Israel, ¿ok? Para la adoración del pueblo de Israel. La ley civil, que son normas sociales para regular la convivencia en la nación de Israel. Entonces, que Dios le dio a ellos un sinnúmero de leyes, regulaciones, ley moral, ceremonial, civil, todo se lo dio Dios a ellos en el Antiguo Testamento, para que ellos fuesen formados como una nación que iba a representar a Dios. Pero ellos fallaron en el propósito, porque muchas veces cayeron ¿en qué? En la idolatría. Cayeron en la idolatría y muchísimas veces cayeron en la apostasía, escuchaban más a los falsos profetas que al mismo Dios. Cuando Dios le enviaba a un profeta verídico, ellos no escuchaban a la voz profética de parte de Dios. Y la ley estaba supuesto a servirle a ellos como un tutor, o sea, enseñarle para que cuando aparezca el Mesías ellos pudieran reconocerle. No lo pudieron reconocer. Entonces cuando aparece el Señor entonces empieza a revelarles a ellos verdaderamente el corazón del Padre. Bendecimos el nombre del Señor. En otras palabras, que ellos estaban haciendo una aplicación de la ley que en realidad no estaba operando o haciendo la justicia de parte de Dios. Le voy a leer un texto bíblico, otro texto bíblico. Le voy a leer la de Levítico 19, 15 al 18. Y luego vamos a leer Marcos 12, 28 al 34. Levítico 19, 15 al 18. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. No andarás, oigan esto, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ya el Señor le había dado a ellos le había dado a ellos los mandamientos para ellos poder conducir su vida en una forma que le agrade a Dios y que ellos hiciesen justicia. Y la justicia, hermano, debe ser una equitativa. Se debe hacer justicia no solamente al pobre, se debe hacer justicia también al que no es pobre, al que es grande. Porque podría decir yo, por ejemplo, una persona rica que haya adquirido su riqueza después de haber trabajado por años, ha adquirido su riqueza en una forma legal, en una forma que heredó de sus padres su herencia, y ahora tenga toda su riqueza, ahora de repente se le venga a hacer injusticia porque es rico y ahora nosotros le vamos a dar a él, vamos a sobremandarle un tax que nosotros vemos que no hay ninguna clase de justicia a una persona que en realidad ha hecho su riqueza, pero en una forma verídica. Entonces, yo no puedo hacerle solamente justicia al pobre, porque hay muchas personas que son pobres, pero son pobres porque no quieren trabajar también. Vamos a ser sinceros. Hay personas que han sido pobres porque son vagas y nunca han dedicado el tiempo a tratar de adquirir riqueza. Otros han sido pobres porque también posiblemente no tuvieron los medios para alcanzar a llegar a ser lo que ellos quisieran haber sido. Pero debe de haber cierta clase de justicia. Y la justicia debe de ser equitativa. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso fue que Dios le dio a ellos leyes. Son leyes morales. Le dio también la ley ceremonial, que nosotros sabemos que eran regulaciones sobre los sacrificios, cómo ellos deberían de presentar los sacrificios a Dios. Y deberían de presentarle a Dios lo mejor que ellos tenían. Si era un cordero que ellos iban a sacrificar, debía de ser el mejor cordero sin defecto. Tenía que ser un cordero sin defecto. Traer de lo mejor de su ganado. Bendecimos el nombre del Señor. También Dios le dio a ellos los 10 mandamientos. Y ya nosotros todos conocemos los 10 mandamientos. Ahora vamos a hablar nosotros sobre en el libro de Marcos 12, 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar
y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta es la oración del Shema se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, que el Señor resumió los mandamientos en estos dos mandamientos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo no le va a mentir, no le va a hurtar, no le va a robar, no lo va a matar, no va a tomar la mujer del prójimo, no va a adulterar. Y el que ama a Dios sobre todas las cosas, sabemos que ya Dios está en su corazón. Pero el apóstol Pablo, cuando en este capítulo, hermano, nosotros vemos que él está hablando al pueblo gentil también como le está hablando al judío. Y al judío, cuando le está hablando de ley, le está hablando de esta ley que por naturaleza ya Dios ha puesto en el corazón del hombre. El hombre de por sí sabe hacer, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le conta por pecado. O sea, sé que una persona puede ser atea, en otras palabras, que no cree que el mundo fue creado por Dios, no cree que hay un Dios, ¿ok? Esta es una persona atea. Pero esta persona atea, aunque no cree en Dios, dentro de su ser hay una ley que le deja saber a él que mira, que aunque no hay un Dios el cual me va a juzgar a mí, yo no puedo ir a matar al prójimo, yo no puedo hacerle daño al prójimo. Hay una ley por naturaleza dentro del hombre, dentro de la mujer, que lo conduce a él también a hacer lo bueno. Entonces, una persona que nunca haya escuchado el evangelio, que no sepa lo que es verdaderamente la salvación, ¿cómo Dios va a juzgar a esa persona? Nosotros sabemos, hermano, que en el libro de Deuteronomio 29 lo dice el Señor, las cosas reveladas son para nosotros y las que no son para Él. Esto quiere decir que Dios dice, el que sin ley ha pecado, también sin ley morirá. Amén. También el que hace pecado y hace lo malo también va a ser juzgado por Dios. Entonces nosotros debemos entender que el amor de Dios va más allá de todas las cosas. Es por eso que nosotros debemos predicar el evangelio a toda persona, en todo momento dado que nosotros podamos testificar y hablarle a Jesucristo, hablarle a las personas para que conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. Pero hay personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, nunca tuvieron la oportunidad de saber de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar a tales personas? Bueno, Dios lo va a juzgar conforme a esta ley de la conciencia, en que, mira, si hizo lo bueno, y Dios va a entrar en esta parte que nosotros sabemos que aún nosotros, por más que sepamos Biblia, no lo vamos a entender, hermano. Pero Dios juzgará esta ley que hay dentro del ser humano, que el ser humano de por sí, aunque tiene una naturaleza pecaminosa, también el ser humano de por sí, dentro de su ser, hay una ley que le deja saber, yo no puedo hacerle esto al prójimo, ni hacerle daño, ni robar, ni hacer estas cosas. Pero es que hay una ley, hermano, como lo dice este mismo capítulo, que por cuanto ellos rehusaron darle la gloria a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, en otras palabras, hermano, cuando nosotros no tenemos, rehusamos creer en Dios, rehusamos darle gloria a Dios, rehusamos vivir en una forma humilde que reconozca que nosotros sin Dios somos nada. Entonces, cuando es como que Dios lo entrega a una mente que está desenfrenada y creen más a la mentira que a la verdad. Esto es lo que está aconteciendo hoy en día, hermano. Y nosotros vemos que en parte todo lo que está aconteciendo alrededor de este gobierno
de los Estados Unidos, globalmente, lo que está pasando mundialmente, lo que está pasando con muchas de las personas que nosotros vemos que son seguidas, que siguen un evangelio de la mentira, que hacen cosas como que no convienen. Es como que ya el juicio de Dios ha empezado, hermano. El juicio de Dios está en pie. En otras palabras, que nosotros mismos tenemos que guardarnos de no caer en una mente de esta magnitud, en donde nosotros amemos más la mentira que la verdad. Y es por eso que nosotros debemos de entender este término en cuanto a la ley, para que nosotros entendamos qué es lo que el apóstol Pablo quiere revelar en este capítulo. Ahora, ¿quién mejor persona para nosotros saber en cuanto a la ley que nuestro Señor Jesucristo? Miren lo que dice el Señor. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los escribas y los fariseos, por así decirlo, ellos pensaban que ellos eran justos, ¿Por qué? Por cuanto ellos tenían la palabra, Dios le dio el rollo sagrado a ellos. Ellos estaban, podríamos decir, como monitoreando o guardando la ley en cierta forma y mantener estos mandamientos de parte de Dios, pero su justicia estaba muy lejos de la justicia de Dios. Y es por eso que el Señor ahora le habla esto a los discípulos para enseñarle a los discípulos que si la justicia de ellos no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ellos no iban a entrar en el reino de los cielos. Y el Señor mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Ahora, nosotros hemos visto o hemos escuchado personas que dicen que el Señor abolió la ley. La ley no ha sido abolida. Él vino a cumplir la ley. En otras palabras, Él vino a declararnos aquellos que creemos en Él y hemos tomado su justificación para darnos a nosotros la justificación de Él. Y Él vino ahora a cumplir la ley por el ser humano, para que el ser humano, aquellos que creen en su sangre y han creído por fe que Él es el Hijo de Dios, estos han recibido la justificación de Cristo y han recibido lo que nosotros llamamos como el nuevo nacimiento. Ahora, y es por eso que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, obviamente estaba aconteciendo algo dentro de las sinagogas, dentro de muchas de las iglesias, era que por cuanto estaba ahora entrando un pueblo gentil, o sea, personas que no conocían de Dios en el sentido como lo conocían los judíos, porque los judíos tenían el rollo sagrado y conocían más palabras que los gentiles, vamos a ser sinceros. De que no la practicaran fuera otra cosa, pero ellos sabían lo que eran las leyes ceremoniales, la ley de Dios, conocían sobre la creación, conocían un sinnúmero de cosas y tenían también a los profetas, conocían más que los gentiles. Ahora los gentiles llegan al evangelio. Y sabemos que aunque muchos de ellos han creído por fe en Cristo Jesús y han recibido el nuevo nacimiento, muchos de ellos todavía posiblemente podríamos decir que iban a estos lugares y comían comida sacrificada a los ídolos y hacían cosas que todavía en ellos quedaban. Entonces ellos son introducidos dentro de la adoración. Debe de haber corrección y la mejor forma de corregir lo hicieron los discípulos a través de cartas apostólicas que tenemos nosotros. Porque Dios andaba buscando de hacer de ambos pueblos uno. Y que uno al otro no cometa injusticia, no lo acuse, no lo señale. Porque un ejemplo. Por ejemplo, se convierte una persona hoy en día y llega a la iglesia. Nosotros no podemos hacer demanda de santidad a una persona que recién se convierte.
a Cristo. Nosotros esperamos obviamente que van a haber frutos de santidad, van a haber frutos de una persona que se entregó a Dios, va a querer escuchar Biblia, va a querer buscar de Dios, va a querer hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero nosotros tenemos que darle tiempo. Nosotros no podemos santificar a la persona de la noche a la mañana porque nosotros aún todavía, muchos de nosotros tenemos cosas que estamos lidiando con ellas delante de Dios. Y Dios está bregando con nuestras vidas, renovándonos, restaurándonos. Y es por eso que en esta carta, la carta de los Romanos es una carta bien fuerte, hermano. Fuerte en el sentido que hay cosas, como dice el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo escribió enseñanzas o palabras que son difíciles para entender. Y que los indoctos, dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, creo que en el capítulo 3, dice, aún los indoctos toman estas doctrinas para torcerlas. Entonces, ¿por qué? Porque toman las doctrinas, las tuercen, porque en ellos buscan a través de tergiversar las escrituras, ellos como no chocar con sus propias doctrinas, pero nosotros debemos enseñar la palabra y ser fiel al texto bíblico, aunque en el texto bíblico no esté la palabra corrigiéndonos a nosotros y la palabra, el Espíritu Santo, no esté redarguyendo a nosotros de que nosotros estamos mal. Porque esta es la idea. Mire, yo enseño esta palabra y ahí habla sobre la persona que enseña y sobre lo que predican. O sea, es que ahí, cuando nosotros vemos esta palabra, nosotros no podemos poder taparla y decir, no, esto no me toca a mí. No, si me toca a mí, yo tengo que tomarla. Ahora, lo cierto es que esto es interesante porque yo le voy a hablar ahora un poco sobre la conciencia. Hablarle, por ejemplo, para que nosotros entendamos algo en cuanto a la conciencia. La conciencia se define como aquella parte de la psiquis humana que provoca angustia mental, sentimientos de culpa cuando la violamos, sentimientos de placer, bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con nuestro sistema de valores. La palabra griega traducida conciencia en todas las referencias del Nuevo Testamento es suneidesis, que significa alerta moral o conciencia moral. En otras palabras, hermano, cada ser humano ha recibido una alerta moral que le alerta, mira, esto está mal, aunque tú no creas en Dios, aunque tú mira, y tú no estés yendo a la iglesia, hay una alerta moral que te dice, eso está mal. Porque a nosotros, cuando niños aún, nuestros padres, nuestros abuelos, que muchos de ellos no le servían a Dios, como posiblemente le servimos nosotros, y ellos tenían una información que le llegó a ellos, posiblemente tergiversada, pero nuestros antepasados nos enseñaron a nosotros a tratar de hacer las cosas bien delante de la ley, de los hombres y delante de Dios. Y le hablaban a uno de Dios. Pero nosotros tenemos una conciencia, una alerta moral que nos deja saber a nosotros, oye, esto está mal, no, yo no debería hacer tal cosa. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto, porque esto es lo que el apóstol Pablo está hablando en cuanto a los gentiles y las personas que no han escuchado de Dios. Miren lo que dice él en el versículo 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente, también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces el judío tiene la palabra de Dios. El griego no había recibido la palabra de Dios. Pero ahora ambos se están convirtiendo. Estamos ahora dentro de la sinagoga, estamos en el templo. Estamos tratando de adorar al mismo Dios y de ambas partes hay cosas que están torcidas y que hay que enderezar. Entonces, ¿cómo mejor hacerlo que con la Sagrada Escritura, para que la Sagrada Escritura nos deje saber a nosotros dónde estamos nosotros mal? ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que seguir enseñando Biblia y tratar por todos los medios de no tergiversarla. Porque de qué vale que yo, hermano, tenga 1000 personas siguiéndome a mí. Y estas 1000, en vez de yo estar pastoreándosela a Dios, yo estoy pastoreando 1000 almas que se van a ir posiblemente al infierno. Entonces, y que Dios me va a llamar a mí en cuenta por lo que yo estoy enseñando. No. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ser temeroso de Dios. Porque el que enseña llevará mayor juicio. Por lo tanto, entonces, si nosotros enseñamos y no tenemos temor de Dios, de que Dios me va a juzgar a mí por esto, entonces es un peligro.
Porque entonces nosotros cuando comparezcamos ante el tribunal delante de Dios y Dios nos llama a cuenta por esto, ¿cómo nosotros vamos a permanecer parados si estamos enseñando la palabra en una forma incorrecta? Enseñamos y si es que carecemos del conocimiento, entonces podemos decir, bueno, ya luego yo aclararé esto porque yo creo que me equivoqué en esta parte del texto bíblico. Pero es importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Miren, hermano, el concepto de conciencia del Nuevo Testamento es más individual en naturaleza e implica tres verdades. En primer lugar, la conciencia es una capacidad dada por Dios a los seres humanos para el ejercicio de la autoevaluación. En otras palabras, Dios nos ha dado a nosotros este consenso de conciencia para nosotros autoevaluarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso mismo que el Señor dijo, mira, ¿por qué tú miras la paja en el ojo de tu hermano y tú no echas de ver primeramente la viga que hay en tu propio ojo? Quita primeramente la viga que está en tu ojo y luego tú podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es, debemos estar nosotros en una constante autoevaluación. Y es por eso que es tan importante la sangre y la justificación de Cristo, porque ahora nosotros no tenemos que sentirnos condenados, porque si nuestra conciencia nos acusa, sabemos que tenemos la sangre de Cristo que nos perdona de todo pecado y de toda iniquidad. Y no es para que vivamos livianamente, sino es para que nosotros entendamos, wow, el Señor murió por mis pecados. Tengo que tener esta confianza de que su sangre es lo suficiente para perdonar mi iniquidad y perdonar mi ofensa. Ahora, el enemigo va a utilizar a quien sea. El enemigo puede usar a una persona religiosa, puede usar a una persona que no sea creyente y puede usar nuestra propia conciencia para acusarnos y para mantenernos a nosotros a un nivel que nosotros ni siquiera querramos levantar nuestros propios ojos para adorar a Dios, hermano. Y es por eso que nosotros debemos de leer Biblia, hermano, leer Biblia y entender lo que Dios dice a través de ella. En segundo lugar, el Nuevo Testamento presenta la conciencia como testigo de algo. ¿Ok? El apóstol Pablo dice que los gentiles tienen conciencia, que dan testimonio de la presencia de la ley de Dios escrita en sus corazones, aunque no tenían la ley mosaica. En otras palabras, que su conciencia hay algo que le dice a ellos que está la presencia de la ley de Dios escrita en sus corazones. Y en tercer lugar, la conciencia es un servidor del sistema de valores del individuo. Un sistema de valor inmaduro o débil produce una conciencia débil, mientras que un sistema de valor plenamente informado produce un fuerte sentido del bien y del mal. Y es por eso que nosotros debemos que enseñar Biblia, para que la gente entiendan, sepan cuáles son las cosas que le agradan a Dios y cuáles son las cosas que Dios aborrece, hermano. Nosotros debemos de enseñar la palabra del Señor, amén, y no claudicar y no dejar que nosotros, hermano, caigamos en el proceso. La idea es que nosotros sigamos todo el tiempo alertados informar al pueblo en cuanto a la ley de Dios y en la ley y la palabra de Dios, porque el Señor, hermano, el Señor no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. O sea, sé que no podemos decir, bueno, ya no estamos bajo los 10 mandamientos, vamos a hacer y vamos a deshacer. Eso es un grave error. Posiblemente el peor de los errores es ese. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo vamos a hacer porque no estamos bajo la ley. No, ese no es el hecho. Debemos nosotros entender que si el Señor vino a cumplir la ley, el Señor dijo, mira, si alguien te da una cachetada, ¿no? En el lado derecho, dale la otra. Si te dicen que camine una ley, camina una milla, que existen que camine una milla, camina 2. O sea, si tú, no solamente el tú tener, podríamos decir, el acto sexual con una mujer, solamente con tú mirarla y desearla, ya tú pecaste en tu corazón. En otras palabras, nosotros sabemos que el Señor está, cuando cumple la ley por nosotros, Él la puso
podríamos decir, posiblemente un poco más difícil. Ahora, nosotros sabemos que ahora tenemos su justificación, pero nosotros debemos de entender que el Señor fue a cumplir, no a abolir la ley. Él vino a cumplir la ley por nosotros para que nosotros ahora, cuando estemos parados delante de Dios en su escrutinio que Él haga de nuestras vidas, podamos nosotros permanecer en pie. En otras palabras, Dios nos va a examinar a nosotros y Dios va a notar que nosotros, bueno, hemos creído en Jesucristo y estamos tratando de agradarle a Él y estamos tratando de adorarlo en espíritu y en verdad. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice todavía en este libro de los Romanos, capítulo 9, 1 al 3, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que no son parientes según la carne. En otras palabras, los que no son mis hermanos son mis parientes según la carne. Está hablando que él, mire hermano, él estaba tratando de que de ambos pueblos hacer uno, hermano. Y en y nosotros vemos que mucho del pueblo judío lo persiguió el apóstol Pablo hasta la muerte, podríamos así decirlo. Y buscaban por todos medios darle a él muerte, como trataron y le dieron muerte a muchos de los discípulos, murieron como mártires. ¿Por qué? Porque para ellos era un poquitico difícil creer que Dios tuviese tomado forma de hombre y que una persona como Jesucristo murió como un criminal crucificado, como cualquier criminal murió. Ahora, excepto que él no murió por su propia culpa, él murió por las culpas nuestras. Y la idea de la cruz es que ahora ellos vengan y reconozcan cuán lejos nosotros estamos de nuestra justicia. Necesitamos la justicia de Él. Él se puso como un sustituto. Lo que estamos supuestos a estar crucificados, estábamos supuestos a estar crucificados en la cruz, somos nosotros, cada uno de nosotros. Mas sin embargo, Él se puso como un sustituto para que nosotros no tuviésemos que ser crucificados ni padezcamos la muerte del pecado. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuán grande es el amor del Señor, hermano? El amor de Dios es grande. Ahora miren, 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo mucho más con vosotros. 1 Timoteo 4:1 al 3. 1 Timoteo 4:1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, aquí estamos, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, se después de conocer la verdad, ahora nosotros vamos a llevar de nuevo al pueblo a la antigua, a la ley y a todas estas cosas rituales que ya el Señor cumplió todo eso por nosotros, hermano. Ahora, de lo que queda de toda esta palabra, de todas estas leyes ceremoniales, leyes civiles y todas estas cosas que Dios le dio al pueblo de Israel, los 10 mandamientos siguen en vigencia. No podemos decir que ya los 10 mandamientos siguen en vigencia y el Señor dijo, lo voy a simplificar para sus vidas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Oye, fue un tremendo resumen de esos 10 mandamientos, porque el que ama a Dios sobre todas las cosas va a procurar por todos los medios de hacer las cosas que le agradan a Dios. Y si yo amo al prójimo, ¿le voy yo a robar? ¿Le voy yo a sacar ventaja? ¿Le voy a crear el falso testimonio? Porque no me agrada en la forma que está haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces yo ahora le voy a levantar un falso testimonio. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos ministerios no han sido destruidos por falsos testimonios que levantaron aún, podríamos decir, los mismos creyentes, muchos creyentes usados por el mismo diablo, levantaron falso testimonio? Y lamentablemente el mundo a veces cree más a la mentira que a la verdad. Y se destruyeron tales ministerios. Pero nosotros sabemos, hermano,
debemos de estar orando los unos por los otros. Miren lo que dice el versículo 12, igual lo que leí, los versículos últimos 5 capítulos, y ahí vamos cerrando. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Santiago lo dijo. Santiago dijo, no seáis oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, escuchen esto, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Oye, y esto es tremendo, porque a veces tú ves personas que no son cristianas, pero se conducen más en una forma cristiana que lo que dicen que son cristianos. Y en ellos hay menos maldad que a veces que los mismos cristianos. Y podríamos hablar también de, por ejemplo, en cuanto a relación de matrimonios que no son cristianos, que se llevan mejor que los que son cristianos. Y hay y a veces tú lo observas como que hay un amor genuino, verídico. Mas sin embargo, los que dicen ser cristianos, a veces no muestran este amor. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que el amor, Dios nos ha dado el amor a nosotros, para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a la persona. Porque tenemos la palabra de Dios y tendemos a juzgar a veces muy rápidamente, sin tener toda la información, que es un error. Mostrando la obra de la ley escrita, escuchen esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándole, defendiéndole su razonamiento, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Esta es una persona que no tiene la ley de Dios en contra de la palabra escrita, pero en ella hay una conciencia que le puede acusar o que lo puede defender en su razonamiento. Entonces, que personas a veces que no le sirven a Dios como le servimos a nosotros, como nosotros le servimos, muchos cristianos, pero más sin embargo en ellos está el querer hacer la buena voluntad y ser bueno. Y tienen tienen moral, no podemos decir que no. No, hermano, nosotros no podemos ser así. Ahora nosotros entendemos esto, que en cuanto a salvación, nosotros no podemos decir que mi propia justicia es la que me va a llevar a mí al cielo, no. Yo puedo ser la persona más buena que hay en el mundo y hacer toda la obra de caridad. Y esto todavía a mí no me va a justificar para yo llegar al cielo bajo mi propia justicia. Porque Isaías lo dijo, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces en el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces dice él, conforme a mi evangelio. Entonces, y esta clase todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que hablar en este capítulo. Pues todavía nos queda del versículo 17 hasta el 29. Pero el apóstol Pablo está hablando cosas aquí que son difíciles de entender, hermano, y que nosotros podríamos nosotros caer en un error y podríamos nosotros torcer la palabra de Dios por cuanto no tenemos la información adecuadamente para interpretarla. Ahora, con esto cierro y le voy a hablar de la parábola del fariseo y el publicano. A uno que confiaban en sí mismo como justo, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces que nosotros
Le damos la gracia al Señor que tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esto. Porque sin el Espíritu, si el Espíritu Santo de Dios no estuviera dentro de nosotros, nosotros no hubiésemos tenido algo que nos dé esta alerta a nosotros de dejarnos saber, mira, esto está mal delante de Dios, hay que corregir esto. Y tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra de parte de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios quien nos redarguye, quien nos levanta, quien nos restaura y nos ayuda. Bendecimos el nombre del Señor. Así que, hermano, espero que me hayan entendido en algo, hermano. Es un capítulo, Romanos no es un libro fácil para interpretar, hermano. Pero nosotros poco a poco, con la gracia de Dios, ustedes busquen información, instruyanse también ustedes mismos, lean parte, lean la palabra y traten de informarse, hermano, porque también hay mucha información que nos llega a nosotros tergiversada y torcida. Nosotros no tenemos que todo lo que estudiar dice, recibir lo bueno y echar fuera lo malo. Amén. Tenemos que estudiar la palabra de Dios detenidamente y lo que nosotros no podamos entender, decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esto, no entiendo esto. Espíritu Santo, revélame la palabra, ayúdame a entender. Porque nosotros no tenemos excusa. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos decir, yo soy muy bruto para entender, soy muy bruta para entender. No. Somos nosotros entendidos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la palabra de Dios que es el tutor, quien nos enseña a nosotros a entender lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.